Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El próximo 6 de septiembre, los guatemaltecos acudirán a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, diputados al Congreso de la República y al Parlacén, así como corporaciones municipales. Para este proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral reporta 28 partidos políticos inscritos y de estos, 14 se encuentran postulando candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país. Este es el octavo proceso de elecciones generales desde la apertura democrática en la década de 1980. Durante este tiempo, la democracia guatemalteca ha sufrido periodos de inestabilidad y desequilibrio, y este momento que vive el país no es la excepción. La crisis política e institucional que detonó el develamiento de una importante cantidad de casos de corrupción que involucran a autoridades de gobierno, diputados, funcionarios de todo nivel e incluso candidatos a distintos cargos públicos, ha marcado el actual proceso electoral. Ante el descrédito acumulado por la clase política del país, los ciudadanos están exteriorizando sus propuestas y demandas, que aunque difieren en varios puntos, tienen un denominador común. Guatemala necesita realizar cambios sustanciales en su sistema político, de tal forma que permita a sus ciudadanos elegir a las mejores personas para que ocupen los distintos cargos públicos. Mientras esa transformación es una realidad, hoy en Dimensión, analizamos los retos que están marcando el actual proceso electoral. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos que ofrecerles un programa que consideramos muy importante porque se trata de los retos del proceso electoral 2015. Todos sabemos que este ha sido un proceso electoral atípico, han pasado muchas cosas. Hemos visto por primera vez en muchísimos años probablemente la verdadera cara en lo que se ha convertido la democracia en nuestro país. Y el desafío, el gran desafío de los guatemaltecos hoy en día es rescatar la democracia, la verdadera democracia. Y este es el aporte que queremos empezar a dar esta noche. Y para esto tenemos a un muy selecto grupo de invitados. Les presentamos al magíster Javier Brolo, él es investigador del área sociopolítica de ACIES, la doctora Naeli López Oliva, magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral, el ingeniero Salvador Viguria, presidente de la Junta Electoral del Distrito Central, el licenciado Rolando Molina, él es miembro de INCEP, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos y de Mirador Electoral, y también nos acompaña la licenciada María Eugenia Mijangos, ella es magistrada del Tribunal Supremo Electoral. Señoras y señores, bienvenidos a Dimensión. Sabemos que este proceso, como decía hace un momento, ha sido atípico. Han pasado muchas cosas que nos han hecho ver una realidad que ha estado ahí por muchos años y que nos ha preocupado a todos y sobre todo nos debe hacer ocuparnos para ver cómo resolvemos estas grandes deficiencias, decadencias que tiene nuestra democracia. Empecemos por un tema que consideramos muy importante en esta tribuna y es ese llamado al voto nulo o al no ir a votar que están haciendo muchos grupos o ciudadanos. ¿Por qué es un gravísimo error ir a votar nulo o no votar, a pesar de que no gusten en general los candidatos, a pesar de la apatía y la decepción y la frustración que hay en la población del proceso electoral y de nuestra democracia, a pesar de muchas cosas? ¿Por qué es importante, a pesar de eso, ir a votar y en todo caso votar por el menos malo? ¿Quién se anima con esa primera? Claro, bueno, yo creo que como ciudadanos la discusión sobre el voto nulo ha sido productiva hasta este momento porque nos ha llevado a reflexionar y a convencernos por qué es importante ir a votar. La inquietud principal que se abre cuando se discute el voto nulo es cuestionar ese principio, ese supuesto que tal vez no habíamos cuestionado, diciéndonos por qué es importante ir a votar. Pero creo que esa discusión ha sido suficiente hasta este momento y que ahora tenemos que dar el siguiente paso de informarnos para poder canalizar nuestro descontento de una manera productiva. El voto nulo al final del día no cuenta, no le aporta al sistema, no nos dice cuál es la razón de ese descontento. Y además dicen los expertos que el voto nulo beneficia al peor de los candidatos, al que ha gastado más dinero, al que ha manipulado más el proceso, al que ha violado más reglas, al que ha engañado más a los votos menos informados. ¿Hay algo de eso o no? Mire, seguramente, claro, una población poco informada puede llegar a ser muy manipulable. Sin embargo, yo creo que hoy por hoy tenemos un reto de asumir nuestra responsabilidad ciudadana.
Hoy sí tenemos más herramientas de información para conocer a los candidatos. El propio Tribunal Supremo Electoral tiene una bonita base de datos en su página de internet para conocer los nombres. Así que el voto nulo en realidad hoy significa renunciar a una responsabilidad y apoyar propuestas que seguramente no le van a dar mucho al país. En este proceso electoral, ¿quería decir algo? No, sobre la abstención, porque una cosa era el voto nulo y el otro el deseo de no votar. Yo creo que hay que separar lo que es el descontento de la población en la oferta electoral y en lo que se ha convertido el sistema político partidista del deseo de la población de ejercer su derecho al voto. La elección pasada tuvimos una participación histórica y realmente se ha logrado en estos 30 años de la nueva democracia llevar el voto a la población. Entonces yo creo que la gente sí quiere expresar su sentimiento a través del voto, sí quiere que su voto cuente y que se respete su decisión. El problema es con esa oferta electoral y creo yo que ahí es donde tenemos que trabajar. Eso no es algo de 30 días para la siguiente elección, pero como ciudadanía tenemos que enfocarnos en la oferta electoral y el sistema político partidista y defender lo que ya hemos alcanzado en cuanto a la democracia. En este proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral nos está recordando aquellos días gloriosos de esta gran institución, los días de don Arturo G. Brugger, porque ha tomado decisiones históricas importantes, ejemplares, en las que se empiezan a corregir algunos de los males que han venido lastimando de forma severa a muchas de nuestras instituciones, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral. Y tenemos acá pues a dos magistradas del tribunal, lo cual es un honor para nosotros. Y por eso, licenciada, le pregunto, en este proceso electoral 2015, el Tribunal Supremo Electoral dejó fuera a una importante cantidad de personas que aspiraban a cargos públicos. Solo de un partido quedaron fuera 16 candidatos a diputados y adicionalmente se revocaron otras 34 candidaturas a diferentes cargos por diferentes partidos. Las razones varían en cada caso. Cuéntanos un poco de esto. Esto ya es un precedente que se va a dar en todos los procesos electorales. ¿Qué más candidaturas van a cuestionar a pesar de que ya terminó la inscripción? Sí, mire, yo pienso que lo que tenemos que ver es, en principio, lo que usted decía, que este es un proceso atípico. Es un proceso en donde en realidad presenciamos, y le quiero decir que yo lo veo con mucho agrado, un renacer ciudadano. O sea, la ciudadanía está participando, está exigiendo, y es así como, digamos, en años anteriores, pues quizás se veía que cumplieran los candidatos los requisitos más o menos, pudiéramos decir, de tipo formal, pero no se entraba realmente, digamos, un poquito más a examinar esto. En este momento, tal y como dice usted, se han revocado varias candidaturas. En la mayoría de los casos ha obedecido a que no tenían el finiquito o que se les revocó ese finiquito, cabalmente por causas judiciales. Y creo yo que estamos en un momento en el cual yo no le puedo adelantar criterio, porque eso realmente es inadecuado. Sin embargo, sí le puedo decir que tenemos la inquietud de responder a ese clamor ciudadano y de estudiar, digamos, a profundidad. Doctora. Sí, creo que los que más se han retenido, digamos, son estas personas por falta de finiquito, pero la aplicación del artículo 113 ha sido histórica, porque ha estado ahí desde que nació la Constitución y ninguno se había preocupado por aplicarlo, y se había vendido la idea de que era solo para los empleados públicos. Y ahora que vemos que tenemos esa facultad de calificar desde el principio la solvencia moral también de la persona, su honorabilidad y la posibilidad de ejercer el cargo con toda la transparencia posible, esa aplicación del 113 ha sido, creo, la puerta para que se descalifique a ciertas personas. La CICIG presentó un informe de financiamiento electoral en el que afirmó que el 50% del financiamiento que reciben los partidos políticos viene de la corrupción, el 25% del crimen organizado y el restante 25% de fuentes legítimas. ¿Qué nos llevó a esta situación? ¿Por qué se deterioró tanto el sistema? ¿Qué podemos hacer para combatir este problema? ¿Qué efectos tiene este problema en el mediano y largo plazo? Yo pienso que quizás ya lo habían mencionado los que me antecedieron en la palabra. Lo que sucede es que el sistema de partidos políticos en Guatemala, Dionisio, tiene una debilidad muy fuerte. Tiene una debilidad porque realmente, como han crecido, digamos, las organizaciones políticas, es en el sentido, digamos, de ganar una contienda. Y las maneras de irla ganando se han ido, digamos, en el sistema puramente clientelar. O sea,
se reavivan las organizaciones políticas cuando vienen las elecciones, pero todo el tiempo no estamos viendo organizaciones políticas que se preocupen de extender, digamos, su organización al interior de la República, que estén presentes en el debate nacional haciendo propuesta, que también estén capacitando a sus cuadros. Eso es lo que creo yo que nos ha llevado a la difícil situación en que estamos actualmente. Vamos a seguir hablando del tema del financiamiento a los partidos políticos y cuál ha sido su procedencia, y también lo que dice la CICIG de que hay un 95% de impunidad en delitos electorales en el país. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión, para tocar estos temas tan importantes. Bienvenidos, esto es Dimensión y nuestro tema de hoy es el proceso electoral 2015. Unamos los dos temas, la procedencia del financiamiento de los partidos políticos, corrupción, narcotráfico, crimen organizado, y probablemente se acerca al 25% del financiamiento legítimo a algunos partidos, otros no lo necesitan porque ya tienen mucho de lo otro. Esto ha hecho que la política se convierta en una especie de monstruo con vida propia. Ellos son capaces ya de financiar sus propios procesos electorales, escoger normalmente a la peor gente que buscan el poder como un botín, y ya hemos visto los resultados que esto tiene. El actual gobierno es un clarísimo ejemplo de esto. En todo caso, el hecho también de que, según CICIG, hay un 95% de impunidad en delitos electorales en el país, eso pone la democracia en Guatemala en un gravísimo peligro. Hay analistas serios a nivel internacional que califican a Guatemala como una especie de estado fallido, o que nos estamos acercando a eso, o un narcoestado. ¿Qué le dicen a ustedes estos elementos de información? Bueno, yo querría agregar a explicar por qué tenemos el sistema de partidos que tenemos. Y es que en el origen de la democracia, la necesidad era abrir la puerta a la participación, y se creó un sistema con pocos controles, donde la discreción del dirigente partidario es muy alta para tomar todas las decisiones en el partido sin tener contrapesos democráticos. Entonces, estas organizaciones vieron una estrategia ganadora en consolidar recursos desde los puestos del Estado o vendiendo candidaturas, por ejemplo, porque se le permite al secretario general o al Comité Ejecutivo Nacional postular 85% de los cargos. Para cada uno de estos cargos puedo consolidar monopólicamente poder político o poder económico para financiar las campañas nacionales. Además, la ley electoral castigaba únicamente a la organización partidaria y no al individuo. Y este es uno de los cambios más importantes que se están promoviendo en la actual reforma electoral, que está incluida en el dictamen discutido en el Congreso, donde lo que se hace es empoderar, recuperar la autoridad del Tribunal Supremo Electoral para poder individualmente castigar al que violenta la ley. Es muy difícil castigar a toda la organización política, además de que no se contaban con los mecanismos para poder hacer esa fiscalización individual. Mucho del dinero que entra a las campañas de candidatos no pasa por las cuentas del partido y son invisibles al tribunal. Esa ceguera le ha impedido poder fiscalizarlos adecuadamente, y es algo que se necesita corregir urgentemente en la ley. ¿Alguien más que quiere opinar? Bueno, hay un impacto negativo muy fuerte en este sentido, y es que la ciudadanía sigue creyendo el mito de que de verdad la gente mala es la que va para la política y la gente buena debe abstenerse de participar en la política. Y en realidad, ¿cómo vamos a cambiar las cosas? ¿Cómo pensaríamos que una reforma a la legislación electoral puede cambiar ese imaginario a la población? Necesitamos tal vez más evidencia de que es posible rescatar el sistema para que más personas que participan de la idea de que hay un país que rescatar o una sociedad que mejorar, se acerquen a la política y quieran participar en los partidos políticos. Y la posibilidad de rescatar el sistema está precisamente en que instituciones como el Tribunal Supremo Electoral cumplan con la responsabilidad para la que existen, y por eso esta decisión también de dar la orden de que no se puede hacer publicidad por uno o dos partidos políticos que ya se excedieron en su gasto en campaña, lo están tratando de enforzar para que realmente se cumpla. Doctora, cuéntanos un poco del tema y qué repercusiones están teniendo. Bueno, al principio hubo mucha incertidumbre sobre si se trataba de toda la campaña política de estos partidos o si solamente era la pauta, o sea, todo lo que era en radio y televisión.
luego se les aclaró y se les dijo que no, que era toda posibilidad de colocar su nombre, posicionarse en el ambiente. Sin embargo, es un golpe duro, es un golpe fuerte. Creo que también el valor de elevar o de cambiar la forma de cuantificar la multa fue también un tema loable, porque ellos sabían que $125 y que de eso no iba a pasar. Ahora que se hace cuantificándola por unidad de violación, pues el resultado es diferente y se está tratando de disuadir o hacer menos frecuente los abusos a la ley electoral. Sin embargo, creo que para la prensa no fue una noticia muy alegre, porque ellos tenían el pánico de qué pasa si no vamos a cumplir con nuestros contratos, ¿verdad? Esta persona ya tenía comprado hasta el final de la elección. En ese orden de ideas ha habido que explicarles que no tienen ninguna culpa. Fue un hecho sobrevenido, provocado por el mismo partido. Ya. ¿Verdad? ¿Y esto se aplica para la segunda vuelta también? Así es. Eso es un techo. Es solamente un techo Es para un el proceso completo. Sí. Y la otra pregunta sería, ¿están logrando que este partido, el que más ha sido señalado, que es líder, sobre que se pasó del límite de posibilidad de gastar para la campaña, está cumpliendo con la orden del tribunal? En este momento el inspector está, digamos, haciendo toda, se puede decir, la investigación, recibiendo reportes. Aparentemente no está cumpliendo. Y si fuera ese el caso, pues es lógico que nosotros como tribunal tenemos que examinar esa situación y determinar qué se va a hacer. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Hay que buscarlas en la ley, ¿verdad? Las sanciones. Pero el artículo 21, inciso G, va dándonos una forma de cómo debiera ser esto, pero sí habría que ver el grado de incumplimiento y si realmente amerita continuar con el tema, ¿verdad? Importante agregarle a este incidente donde se rebasó el techo de campaña, y es principalmente por la campaña de la candidatura nacional. Yo creo que ahí tiene que haber un reacomodo adentro del partido político, porque no puede ser que el interés de una sola candidatura esté poniendo en riesgo las candidaturas de todos los demás candidatos que optan a cargos de elección popular como alcaldes y diputados. Y ahí tendría que haber un contrapeso a lo interno del partido para entender de que el interés colectivo del partido y poder competir está siendo arriesgado por darle demasiado énfasis a una de las campañas únicamente. Me gustaría agregar también que este ejemplo es un ejemplo justamente exacto de lo que es el sistema clientelar que hemos estado hablando, porque realmente se trata de una organización política que por contar con muchos mayores recursos económicos que el resto, digamos, rebasó su techo, pero al mismo tiempo se puede decir que inundó, digamos, de propaganda casi todos los medios de comunicación, o sea, en un desbalance muy, muy grande con las otras organizaciones. Y nosotros como Tribunal Supremo Electoral tenemos la obligación jurídica de hacer prevalecer el principio de equidad en la contienda, y a eso también obedeció, digamos, la sanción que se impuso y el acuerdo. Hablando de ese tipo de movidas, porque eso es lo que hacen estos personajes, también está el tema de lo que es el acarreo, el voto comprado, el voto condicionado y todos estos mecanismos clientelares que sabemos que se han desarrollado lamentablemente en nuestro país y en nuestra democracia, que también comprometen de muchas formas el resultado electoral y la democracia. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo se puede controlar? ¿Y qué consecuencias puede tener para el actual proceso electoral? Mire, yo creo que esto, igual que pudiéramos decir el fenómeno de la publicidad y las grandes campañas, creo que ha venido creciendo. Yo particularmente he tenido una preocupación desde el inicio, y es que en el caso de las mujeres pobres del área rural, digamos, tanto indígenas como ladinas, se da muchísimo lo que podríamos llamar el acarreo, el voto, pudiéramos decir que están naciendo a una ciudadanía cautiva. Hemos tenido denuncias de nuestros delegados en el sentido de que llega, digamos, un personaje X de un partido político y detrás de él va una fila de unas 10 señoras. Entonces primero las llevan a empadronarse, después ya a afiliarse, y naturalmente después vendrá el día de la votación, donde ya ellas, digamos, pueden tener un incentivo de algún regalo, de algo que les van a dar, de un pago, pero también muchas veces, desafortunadamente, tienen también una amenaza. Porque, por ejemplo, en la elección pasada, lo comentábamos aquí con la doctora, se les decía, si ustedes no votan por nosotros que les dimos esto,
en esas pantallas, vamos a ver si no lo están haciendo. Y de esa cuenta es que el Tribunal Supremo Electoral está desarrollando una campaña cabalmente ahora a través de los medios de comunicación que se denomina por el voto libre y consciente de las mujeres. Yo creo que es importante el comunicar a la población justamente la secretividad del voto. Contra el acarreo y eso, creo que la Inspección General del Tribunal tiene que hacer un trabajo para darle seguimiento, pero hay que comunicar a la población que su voto es secreto. No hay cámaras, no hay teléfonos, no hay nadie que vaya a estar realmente cuidando y velando porque votó por algún partido u otro. Su voto va a ser contado únicamente por los miembros de las juntas receptoras de votos. Entonces no hay forma que esas amenazas realmente puedan llegar al fin que están tratando de amedrentar a la población. Entonces es importantísimo que las juntas electorales, el tribunal y que todos comuniquemos la importancia de la secretividad del voto. Bueno, los observadores voluntarios del mirador electoral empiezan ya a detectar algunos síntomas de movimientos partidarios, ¿verdad? En este sentido. Uno que nos llamó poderosamente la atención la semana pasada es que el precio de una fotografía del voto emitido a favor de X o Y partido ya tiene un precio de 200 quetzales y se está transmitiendo mucho en el interior de que efectivamente hoy casi que tan importante como un DPI para votar es tener un teléfono con cámara para poder tomarle la foto al voto. Y afuera o en algún lugar estará alguien recopilando las fotos y haciendo el pago. ¿Qué candidatos haciendo esto? En realidad todavía no se tiene una denuncia clara, ¿verdad? Pero se menciona ya en algunos departamentos que sí hay precios establecidos y algunos partidos que posiblemente quieren incurrir en la práctica. En ese sentido es importante y qué bueno que lo comentó Rolando, porque desde las elecciones pasadas, Anaeli no me dejará mentir, se prohibió que llevaran celulares, digamos, en el momento de votar. Yo creo que este año ya estamos haciendo incluso los afiches en ese sentido y los vamos a colocar en todos los centros de votación, pero yo creo que también es importante, igual que usted decía, la secretividad, también hacer ver esto de que no se entre en celulares con cámara. Y yo creo que la ciudadanía también tiene que aprovechar estos esfuerzos que los partidos hacen por facilitarles su participación y entenderlos como eso. De hecho, el tribunal hizo una medida muy interesante prohibiendo el reinscribir mi residencia antes de que los partidos pudieran reclutar. Eso impidió de que se puedan trasladar personas de un municipio a otro, pero trasladar a las personas de una comunidad a la cabecera de su ciudad, pues eso es una facilitación de la participación. Los ciudadanos tenemos que poder aprovechar eso y también el incentivar a conocer a los partidos por medio de regalos, pues si eso es lo que ha llamado la atención de las personas, hay que entenderlo ahí, pero tener muy consciente de que eso no me da ninguna deuda con el partido, no me pueden comprar la lealtad y yo como ciudadano tengo todo el derecho de aprovechar lo que los partidos invierten en facilitar mi participación, pero que no tengo que condicionar mi decisión a eso. Todos sabemos que eso es un proceso cultural que en nuestro país todavía tomará algún tiempo. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, los retos del proceso electoral 2015. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es los retos del proceso electoral 2015. Rápidamente se acerca el día de la elección, el 6 de septiembre. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene el Tribunal Supremo Electoral? Todo el esfuerzo que hacen los, entiendo, más de 80,000 voluntarios que esperamos y sabemos que se van a hacer presentes para apoyar el que las elecciones se puedan hacer en una forma ordenada, tranquila y que los resultados que la población espera salgan a tiempo y sobre todo tomando en cuenta, y lo digo de una vez, de que el actual gobierno con toda premeditación limitó de manera irresponsable los recursos que hacían falta en el Tribunal Supremo Electoral para que pudieran realmente cumplir con la responsabilidad tan grande que tienen, que es preservar la vida de la democracia en la forma de vida. Otra de las aberraciones que hemos visto en estos tiempos, pero en todo caso, con las limitaciones que se sabe que tienen, ¿cuáles son los grandes problemas que van a encontrar el 6 de septiembre? Bueno, el primer gran reto es justamente esa integración de las juntas receptoras de votos, los casi 80,000 voluntarios, y
Y tal vez la noticia positiva es que hemos visto que la ciudadanía aún quiere participar del proceso electoral, aún quieren ser las personas que velan porque cada voto cuente y porque realmente el proceso sea limpio. Nosotros en el Distrito Central el día de ayer sábado juramentamos a casi 9,000 personas que integrarán las juntas receptoras de votos. Entonces yo creo que ese es el primer gran desafío, porque realmente son ellos quienes velan porque el proceso electoral en cada mesa de votación sea completamente transparente. De los 80,000, ¿cuántos llevan ya reclutados? Bueno, en el caso del departamento de Guatemala, que es donde tengo mayor conocimiento, ya son más de 21,000, y estoy seguro que el resto de las juntas electorales departamentales y municipales ya han ido avanzando. El 21 de agosto es la fecha límite para juramentar las juntas receptoras, así que estoy seguro que cada junta municipal ha ido integrando sus juntas. Posterior a eso ya vienen los temas de logística, el llevar los votos con los enseres electorales. Aquí lo que es fundamental es que las papeletas y demás estén a tiempo para poder llevar a todos los departamentos, especialmente a los que están más lejos. Y el día de la votación, lo que es fundamental es contar con la coordinación y apoyo de las fuerzas de seguridad pública, tanto las juntas como el tribunal. Nos abocamos y tenemos un plan de coordinación con las distintas fuerzas de seguridad, pero es fundamental que ese día pues cumplan con lo que la ley permite, que es que el tribunal está a cargo de estas fuerzas de seguridad. Y por último será el proceso de escrutinio y transmisión de resultados, que es fundamental. Aquí hablábamos antes que la población ya está acostumbrada a recibir resultados rápido. Una vez más será fundamental que transmitamos y publiquemos los resultados al nomás recibirlos. En el caso del Distrito Central estamos tomando medidas extremas de seguridad con los sistemas, con duplicar vías de transmitir los resultados. Hay 3 copias del acta, cada una llega por un medio distinto, serán escaneadas. En fin, cuidarnos y blindarnos de cualquier potencial incidente el día de la elección para permitir que los resultados lleguen temprano a la ciudadanía. Bueno, yo creo que uno de los grandes retos de verdad es que la población recobre la certeza de que esto debe ser una fiesta electoral, una fiesta cívica, ¿verdad? El proceso está tan apagado, está tan ensombrecido, que uno de los mayores retos es evitar a toda costa que la gente no llegue a votar. En realidad hoy estamos ante un reto mayúsculo. En ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral es una perfecta máquina organizadora de elecciones. Están organizando una bella fiesta y los invitados tenemos que asistir a esa fiesta y cumplir con nuestro papel. Sí, tal vez en ese mismo sentido. Yo creo que escuchando al ingeniero Vigurias nos podemos dar cuenta de algo que siempre dice el magistrado Solórzano, que es el decano realmente del tribunal con tantos años de trabajar allá. Y él dice, el tribunal no es quien hace las elecciones. Las elecciones realmente las hacen los ciudadanos que integran los órganos electorales temporales, tal como el ingeniero, pues, y todas las personas que están en las juntas receptoras de votos. Yo veo realmente que hay muchos retos, porque estamos en un evento, como decía usted hace un momento, completamente atípico. Un tema que a mí particularmente me preocupa es el tema de la violencia electoral. Tal y como hablaba Rolando, que él está participando en Mirador Electoral. Yo hace aproximadamente 3 días leí el informe de Mirador Electoral y desafortunadamente no veo que vayamos avanzando en el sentido democrático también, y digamos de que no hayan incidentes. Ya han habido asesinatos, también digamos veo con mucha preocupación que a pesar de que el tribunal llamó a los partidos políticos y firmaron un acuerdo por un proceso político transparente y pacífico, el estilo de hacer campaña sigue siendo el estilo, digamos, de estar descalificando a los oponentes, y muchas veces, digamos, ya no solamente descalificándolos, sino también entra la campaña negra. Entonces yo aprovecharía en este momento realmente para hacer un llamado a las organizaciones políticas en el sentido que también den su contribución a ese, digamos, crecimiento democrático que tanto necesita nuestro país, y que vayamos, digamos, haciendo propuesta y no descalificándonos y atacando. Sobre el tema de la violencia, que es tan delicado, en julio de 2015 precisamente el Tribunal Supremo Electoral informó que habían 74 municipios con riesgo de violencia electoral, especialmente en las regiones del nororiente, costa sur, suroriente y norte del país. ¿Qué pueden esperar ustedes el 6 de septiembre si hay 1 o 2 partidos que están terriblemente inconformes
porque ya no pudieron hacer lo que se les da la gana, básicamente, y violar la ley, las reglas y, en fin, mantener ese estilo cavernícola que se ha visto en la política desde hace muchos años. De hecho, se ha duplicado la seguridad y se tiene bien detectados todos estos centros de conflicto que posiblemente la vez pasada no lo fueron, pero hoy hay 3 temas que son bien importantes: la minería, la reelección, que es un problema que afecta muchísimo, y el otro tema que creemos que es un poco más dañino es que siempre la autoridad local, antes era peor por el acarreo, la autoridad local debiera ser electa por los propios, ¿verdad? Y resulta que la autoridad local es electa por los que llegaron, por los que no son de ahí. Entonces eso ocasiona demasiada conflictividad la noche de la elección y al día siguiente. Y obviamente el día de la toma de posesión. Entonces se ha duplicado los esfuerzos, se ha detectado perfectamente dónde están y pedido tanto al Ministerio de Gobernación como a la Policía Nacional un poco más de reforzamiento de la seguridad en esos lugares. Tal vez solo para agregar, desde el año pasado se empezó a trabajar en el Departamento de Cartografía del Tribunal en un mapa de conflictividad. Se tuvo coordinación con la Universidad Landívar, con la PDH, y en este momento también hay una mesa de seguridad que cabalmente, como decía la magistrada Anaeli, está coordinando con otras instancias de gobierno para estar preparados para todo esto. Sin embargo, hay algo que es muy importante, y es que aunque tenemos detectados esos municipios que usted mencionaba, muchas veces la violencia electoral no se presenta en donde uno espera. Entonces tenemos un sistema de alarma, digamos, que está amarillo, anaranjado y rojo, pero nos puede fallar. Sin embargo, pues estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios. Yo también creo que en este tema de la violencia electoral hay que hacer un llamado fuerte a los liderazgos sociales. De hecho, hay que aprovechar de que el vínculo entre ciudadanos y partidos es muy débil. Entonces, la inmadurez con la que liderazgos políticos pudieran comportarse frente a aparentes inconformidades con los resultados electorales tiene que ser contrarrestada por los liderazgos sociales responsables que puedan informar a la ciudadanía sobre cuáles son los procedimientos adecuados para devolverle esa certeza al procedimiento y a los resultados, y para tratar de evocar colaboración de los ciudadanos, que en Guatemala se da muchísimo. Yo he participado en muchos eventos de foros en el interior del país, y es impresionante ver lo cooperativa que son las personas, guardando silencio cuando las otras personas hablan, escuchándose en el diálogo. Estas son las cualidades que debemos destacar de la sociedad guatemalteca para que lleguemos al evento electoral en orden, y si se diera algún imprevisto, pues guardar el tiempo en la cola que se tenga que hacer, si las colas son muy largas, si se atrasa algún procedimiento porque falló un sistema, saber de estar pendientes, no bajar la guardia, pero todo con el orden adecuado, como lo hacemos día a día con los desafíos que enfrentamos. Y eso tiene que ser algo que hay que reforzar en los liderazgos sociales, que a veces equivocadamente canalizan el descontento y lo alborotan o exacerban esa impaciencia que se puede tener ante una incertidumbre. Sí, tal vez me gustaría agregar a mí que un factor que no hemos hablado y que está presente en todos los procesos electorales es la observación electoral. En este momento tenemos ya una serie de misiones de observación internacional, también tenemos nacionales, tenemos Mirador Electoral, que es una de las mayores, está la Universidad de San Carlos. Creo que esa es otra forma, como decía aquí el que me antecedió, de contribuir pues a ese crecimiento democrático. Yo creo que en la forma en que vayamos construyendo ciudadanía, así tal vez vamos a ir superando todas estas debilidades de nuestra democracia. Sí. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, que es los desafíos del proceso electoral 2015. Bienvenidos, Dimensión, proceso electoral 2015. Hablemos de datos prácticos. Regresando un poco a lo que nos decía Javier Brolo de lo importante de llegar al día de elección y prepararnos para ese día, ¿qué datos debemos tener? ¿Qué tan fácil va a ser saber dónde nos toca votar?
qué documentos tenemos que llevar, luego hay que actualizar datos o no, se vota en el mismo lugar que en el 2011. A ver, unos datos sobre eso para refrescar. Bueno, esa parte le toca a usted. No necesariamente le toca a donde le tocó en el 2011, los centros de votación a veces cambian y si las personas actualizaron su domicilio, pues eso también le va a llevar a que su centro de votación sea más cerca. A partir de las próximas semanas van a haber kioscos de información en distintos puntos de afluencia para que las personas se puedan informar. Va a haber sitios de consulta a través de internet para que puedan saber dónde les va a tocar. En el Distrito Central vamos a facilitar algunos pequeños videos para que la gente pueda ubicar dónde es su centro de votación y cuáles son los accesos. Y lo más importante es que se informe previamente, porque los guatemaltecos muchos esperamos al día de la elección, salimos y vamos al centro de votación más cercano a preguntar dónde nos toca votar. Aprovechen las próximas semanas, infórmense. En este caso, el DPI es el documento único de identificación y es el que será válido para poder ejercer su voto si está debidamente empadronado. Pero lo más importante es infórmense con tiempo. Sí, hay una duda que existe mucho entre la población porque nos hemos dado cuenta en el tribunal y es que las personas a veces olvidan o muchas veces su número de empadronamiento y creen que lo deben de llevar, digamos, sabido o que tienen que llevarlo apuntado o lo que sea, y no es así. Como decía el ingeniero Viguria, lo que se necesita únicamente es el DPI y también pueden acceder en la página del tribunal, en el portal, y ahí pueden también ver su número. Por el número de DPI pueden ver, digamos, su número de empadronamiento. ¿Qué no hace falta llevarlo? No, no hace falta, porque en el momento incluso que usted llega a la mesa y da su DPI, entonces las personas que están en las juntas receptoras tienen el padrón y ahí entonces a la par está el número. Y según el número de nuestro DPI vamos a poder identificar en qué centro de votación nos toca y en qué mesa. No. O sea, los correlativos están todavía organizados por número padrón. Sin embargo, en cada centro de votación hay kioscos de información. Por eso es importante, como decía la magistrada, uno ingresar previamente con su número de DPI, ya sabrá su número de padrón, va a saber en qué centro de votación, qué mesa, hasta en qué fila del padrón va a aparecer. O sea que va a haber una cola en ese centro de información, en cada centro de votación, para que la gente pueda encontrar en qué mesa le toca votar. Las personas que no se informan previamente, sí, por eso están importantes. Que no se informan porque no llevan su número de empadronamiento. O sea, llevarlo, saberlo es bueno, tenerlo para saber exactamente en qué mesa. Eso agiliza el proceso. Sí, porque los rangos están en base al número de empadronamiento, no del DPI. Aunque para votar solo necesita el DPI. Va a ser muy importante el que los datos se tengan rápido. Ya el ingeniero Viguria mencionó algo al respecto, pero ¿qué tan rápido los esperan? Tomando en cuenta que somos ¿cuántos votantes en este proceso electoral? Antes de responder esa pregunta. 7.500.000 más o menos alrededor. Okay. Y luego, ¿cuánto aumentó el padrón electoral respecto al pasado proceso electoral? Hay una cifra de 216.000 personas más después del proceso de depuración que tuvo el tribunal. ¿Solamente 216? Solo 216. Eso es poco, ¿no? Es poco. Es poco, sí, por es los poco. jóvenes, pues debió haber sido más. Se dio un crecimiento importante, pero como bien decía el licenciado, existe una depuración que creemos fue muy bien hecha por el Tribunal Supremo, entonces el padrón creció. La mayoría de empadronados están entre las edades de 18 a 25 años. Vemos que son ciudadanos jóvenes los que están, digamos, predominando en ese padrón. ¿Qué porcentaje tienen ellos? El porcentaje no lo sé, pero sí sé que es la franja, digamos, que es más grande, sí. Algo Sí, hay que recordar que en este padrón la depuración dejó fuera a todas las personas que no tramitaron el DPI y aparecían antes solo con la cédula de vecindad. Claro. Bueno, o sea, es un número de votantes importante. Y por primera vez hay más mujeres que hombres en el padrón. Por segunda vez. Es por segunda vez, pero lastimosamente ese dato cabalmente de que hay más mujeres en el padrón empezó en el 2011, pero es un efecto de los programas sociales, ¿verdad? Y ahora también del clientelismo, ¿verdad? Lastimosamente. Sí. O sea, ahí es donde entraría una de las funciones que tiene el tribunal, que es la formación cívico-política de la población. Precisamente cuando tengamos una población bien formada, yo creo que vamos a ir avanzando. ¿Ha mejorado la tecnología y los instrumentos que tienen ustedes para poder dar los resultados, digamos, a una velocidad que sea aceptable para la gente? Creemos que sí. De vuelta tendremos, en el caso del Departamento de Guatemala, centros de transmisión de resultados en todos los centros de votación. El tribunal a lo propio tendrá centros de transmisión en todos los departamentos y en un número de municipios muy altos.
la hora específica que empiezan a entrar los datos depende mucho del escrutinio. Por experiencia en elecciones pasadas, 4 o 5 horas después del cierre de la primera vuelta ya se empiezan a recibir resultados, y la noche antes de irnos todos a dormir debiéramos tener un número importante. En caso de haber una segunda vuelta, hemos visto que en 2 o 3 horas ya se tienen resultados. Sí se adquirieron, tal vez únicamente para complementar, que sí se adquirieron, digamos, nuevos servidores de acuerdo a las especificaciones que se nos dieron, digamos, de informática, ya están en uso, ya están, digamos, todo esto preparándose. Sí, por experiencias previas como presidente de mesa de Junta Receptora de Votos, toma mucho tiempo contar los votos, son 5 papeletas, todas las personas se tienen que poner de acuerdo en a quién se le asignó el voto, se tienen que redactar las actas y luego se tienen que escanear esas actas y enviarlas. Se saturan los sistemas a veces porque las líneas de información, aunque la tecnología ha avanzado, pueden haber cortes en el teléfono o en la luz y este tipo de cosas. Hay que tomar en cuenta que los resultados que se nos dan el día o la noche de las elecciones son solo avances. Al final, el tribunal tiene que verificar todos los datos para poder emitir un resultado oficial. Entonces, nos dan los avances. Y además, entiendo que estarán los conteos rápidos, que ese es un buen indicador para que sepamos que esa es la dirección del voto ciudadano, aunque las cifras exactas, algunos alcaldes, algunos diputados, pues no estén resueltos la noche de las elecciones. Las reformas a la ley electoral de partidos políticos, pues ya vimos cómo está trabada una vez más. Hace muchos años que hace falta los cambios. Sabemos que aunque se hubiera aprobado la ley, que al final la sociedad civil y las instancias que trabajaron los proyectos, aunque esto hubiera sido aprobado por el actual Congreso, no hubieran entrado en vigencia sino hasta el próximo proceso electoral dentro de 4 años. Sin embargo, los cambios a la ley son importantes. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral no ha sido más proactivo en promover estos hace algunos años? ¿Cómo se sienten ahora que no se han aprobado y qué esperan si el actual Congreso pues sigue haciendo lo que está haciendo y tiene que pasar esto al siguiente Congreso? Mire, el anterior magistratura sí trabajó, Anaeli fue ahí, tomó parte de esto, sí se trabajó una reforma y se envió al Congreso. Lo que sucedió, digamos, es que llegó hasta tercera lectura, fue a la Corte de Constitucionalidad, tuvo dictamen favorable, pero después, digamos, quedó pues ahí, se puede decir, dormida. En este momento, nosotros vemos con agrado que algunas bancadas sí se han apropiado del proyecto, igual que numerosas organizaciones de la sociedad civil. Creemos que es un proyecto que probablemente no está abordando de una forma integral toda la normativa, porque estamos hablando de una ley que tiene como 14 años de que no se reforma, pero sin embargo sí tenía, digamos, ciertos aspectos que son torales, por ejemplo, el financiamiento, algo que mencionaba hace un momento Javier, la parte de democratización interna de los partidos, tenía también una parte para la participación de pueblos indígenas y de mujeres, tenía, digamos, parte de fortalecimiento del propio tribunal. Vemos que hay quizás yo le tal vez calificaría como un 50% que pasó 60%. En la parte donde yo veo más debilidad, que no se abrieron las organizaciones políticas quizás para tomar la propuesta del tribunal, fue en la parte de democratización interna, claro, y que realmente es medular. Y yo he de agregar, es importante destacar lo valioso de ese instrumento que está ahí para no rendirnos y seguir presionando para que se apruebe, porque no podemos abandonarlo. Depende también de la presión que los ciudadanos hacen sobre los diputados para que estos se pongan de acuerdo. La impresión que están dando en el Congreso es que quieren que todo siga igual, que nada cambie para que el país no cambie, lo cual es grave. Nos quedan pocos segundos, mensajes finales. Tal vez de parte de las juntas electorales, transmitirle a la población que las juntas estamos nuevamente listos para recibirlos el próximo 6 de septiembre. Los centros de votación estarán listos, las juntas receptoras estarán listos, capacitados. Y recuerden que el votar, el emitir el voto es un derecho que tenemos por el cual hemos luchado los últimos 30 años y ese derecho lo tenemos que preservar. Y las juntas estarán listas para velar porque cada uno de sus votos cuente. El Tribunal Supremo Electoral, el mensaje básico es: estamos haciendo hasta lo imposible para que ese día se lleve con la mayor paz, con el mínimo de conflictividad y con la celeridad necesaria. Creo que una de las cosas que es bien importante es comprender que la participación ciudadana es la columna vertebral
que de conformidad, que el esfuerzo se está haciendo para que ustedes lleguen a votar y logremos una mejor elección. Pues muchas gracias, qué bueno tenerlos a ustedes en este esfuerzo porque sin duda alguna Guatemala los necesita. Gracias a ustedes, los dejamos una vez más agradecidos nosotros porque nos hayan acompañado. Los dejamos ahora con Dimensión Acción. En un sistema democrático, la información es poder y la tecnología es una herramienta importante para acceder a esa información. En nuestro país necesitamos un voto informado. Es así como nace la aplicación Por Quién Voto. Ante la necesidad que existe de optimizar nuestros procesos democráticos, hemos encontrado una gran brecha entre la información que el ciudadano necesita para votar conscientemente y la información que los partidos políticos están dispuestos a difundir. Entre esa información, la capacidad que tengan de posicionarse, de sintetizar y difundir esa información. Es por eso que creamos la plataforma Por Quién Voto, para brindarle a la ciudadanía una herramienta que nos permita reflexionar sobre nuestra postura ante temas que nos interesan a todos y descubrir qué partido comparte esa postura. Para descubrir qué partido comparte tu postura, tienes que ingresar a la página www.porquienvoto.gt. Allí encontrarás 20 proposiciones y tienes que decidir qué tan de acuerdo o qué tan desacuerdo estás con cada una de ellas. Al finalizar, el sistema te organizará todos los partidos según tu afinidad con ellos. Además, podrás comparar tus respuestas con las de cada uno de los partidos. Entonces, para asesorarte en estas elecciones, entra a www.porquienvoto.gt. Dimensión les invita a utilizar la aplicación Por Quién Voto y así participar de manera informada en las elecciones generales del 6 de septiembre.